Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, a la puerta del templo. Este capítulo está basado en Hechos 3, 1 al 31 y 4, 1 al 31. Los discípulos de Cristo tenían un profundo sentimiento de su propia falta de eficiencia, y con humillación y oración unían su debilidad a la fuerza de Cristo, su ignorancia a la sabiduría de Él, su indignidad a la justicia de Él, su pobreza a la inagotable riqueza de Él. Fortalecidos y equipados así, no vacilaron en avanzar en el servicio del Señor. Poco tiempo después del descenso del Espíritu Santo e inmediatamente después de una temporada de fervorosa oración, Pedro y Juan subieron al templo para adorar, y vieron en la puerta la hermosa un cojo de 40 años de edad, que desde su nacimiento había estado afligido por el dolor y la enfermedad. Este desdichado había deseado durante largo tiempo ver a Jesús para que lo curase, pero estaba impedido y muy alejado del escenario en donde operaba el gran médico. Sus ruegos movieron por fin a algunos amigos a llevarlo a la puerta del templo, y al llegar allí supo que aquel en quien había puesto sus esperanzas había sido muerto cruelmente. Su desconsuelo excitó las simpatías de quienes sabían cuán anhelosamente había esperado que Jesús lo curase, y diariamente lo llevaban al templo con el objeto de que los transeúntes le diesen una limosna para aliviar sus necesidades. Al entrar Pedro y Juan, les pidió una limosna. Los discípulos lo miraron compasivamente, y Pedro le dijo: «Mira a nosotros». Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo: «Ni tengo plata ni oro». Al manifestar así Pedro su pobreza, decayó el semblante del cojo, pero se iluminó de esperanza cuando el apóstol prosiguió diciendo: «Mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y conocían que él era el que se sentaba a la limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que le había acontecido. Y teniendo a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón, atónitos. Se asombraban de que los discípulos pudiesen obrar milagros análogos a los que había obrado Jesús. Sin embargo, allí estaba aquel hombre, cojo e impedido durante 40 años. Ahora, con pleno uso de sus miembros, libre de dolor y dichoso de creer en Jesús. Cuando los discípulos vieron el asombro del pueblo, Pedro preguntó: «¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho andar a éste?» Les aseguró que la curación se había efectuado en el nombre y por los méritos de Jesús de Nazaret, a quien Dios había resucitado de entre los muertos. Declaró el apóstol: «Y en la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre, y la fe que por él es, ha dado a éste completa sanidad en presencia de todos vosotros». Los apóstoles hablaron claramente del gran pecado cometido por los judíos al rechazar y dar muerte al príncipe de la vida, pero tuvieron cuidado de no sumir a sus oyentes en la desesperación. «Mas vosotros al santo y al justo negasteis», dijo Pedro, «y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. Empero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Declaró que el Espíritu Santo los estaba llamando a arrepentirse y convertirse,
y les aseguró que no había esperanza de salvación sino por la misericordia de aquel a quien ellos habían crucificado. Solamente mediante la fe en él podían ser perdonados sus pecados. Así que arrepentíos y convertíos, exclamó, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham, y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin que cada uno se convierta de su maldad. Así los discípulos predicaron la resurrección de Cristo. Muchos de los oyentes estaban aguardando ese testimonio, y cuando lo oyeron, creyeron. Le recordó las palabras que Cristo había hablado, y se unieron a las filas de los que aceptaron el Evangelio. La semilla que el Salvador había sembrado nació y dio fruto. Mientras los discípulos estaban hablando al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Después de la resurrección de Cristo, los sacerdotes habían difundido lejos y cerca el falso informe de que su cuerpo había sido robado por los discípulos mientras la guardia romana dormía. No es sorprendente que se disgustaran cuando oyeron a Pedro y Juan predicando la resurrección de aquel a quien ellos habían asesinado. Especialmente los saduceos se excitaron muchísimo. Sentían que su más arraigada doctrina estaba en peligro y que su reputación estaba comprometida. Rápidamente crecía el número de los convertidos a la nueva fe, y tanto los fariseos como los saduceos convinieron en que si no ponían restricciones a estos nuevos instructores, su propia influencia peligraría aún más que cuando Jesús estaba en la tierra. Por lo tanto, el magistrado del templo, con la ayuda de algunos saduceos, prendió a Pedro y a Juan y los encerró en la cárcel, pues ya era demasiado avanzada la tarde del día para someterlos a un interrogatorio. Los enemigos de los discípulos no pudieron menos que convencerse de que Jesús había resucitado de entre los muertos. La prueba era demasiado concluyente para dar lugar a dudas. Sin embargo, endurecieron sus corazones y rehusaron arrepentirse de la terrible acción perpetrada al condenar a Jesús a muerte. A los gobernantes judíos se les había dado abundante evidencia de que los apóstoles estaban hablando y obrando bajo la inspiración divina, pero resistieron firmemente el mensaje de verdad. Cristo no había venido en la manera que esperaban, y aunque a veces se habían convencido de que era el Hijo de Dios, habían ahogado la convicción y le habían crucificado. En su misericordia, Dios le dio todavía evidencia adicional, y ahora se les concedía otra oportunidad para que se volvieran a Él. Les envió los discípulos para que les dijesen que ellos habían matado al príncipe de la vida, y esta terrible acusación constituía ahora otro llamamiento al arrepentimiento. Pero confiados en su presumida rectitud, los maestros judíos no quisieron admitir que quienes les inculpaban de haber crucificado a Jesús hablasen por inspiración del Espíritu Santo. Habiéndose entregado a una conducta de oposición a Cristo, todo acto de resistencia llegaba a ser para los sacerdotes un incentivo adicional a persistir en la misma conducta. Su obstinación llegó a ser más y más determinada. No se trataba de que no pudiese ceder, podían hacerlo, pero no querían. No era solo porque eran culpables y dignos de muerte, sino solo porque habían dado muerte al Hijo de Dios, por lo que fueron privados de la salvación. Era porque se habían empeñado en oponerse a Dios. Rechazaron persistentemente la luz y ahogaron las convicciones del Espíritu. La influencia que domina a los hijos de desobediencia obraba en ellos, induciéndolos a maltratar a los hombres por medio de los cuales Dios obraba. La malignidad de su rebelión fue intensificada por cada acto sucesivo
de resistencia contra Dios y el mensaje que él había encomendado a sus siervos que declarasen. Cada día, al rehusar arrepentirse, los dirigentes judíos renovaron su rebelión, preparándose para cegar lo que habían sembrado. La ira de Dios no se declara contra los pecadores impenitentes meramente por causa de los pecados que han cometido, sino por causa de que, cuando son llamados al arrepentimiento, escogen continuar resistiendo y repiten los pecados del pasado con desprecio a la luz que se les ha dado. Si los caudillos judíos se hubiesen sometido al poder convincente del Espíritu Santo, hubieran sido perdonados, pero estaban resueltos a no ceder. De la misma manera, el pecador se obstina en continua resistencia, se coloca fuera del alcance del Espíritu Santo. El día siguiente, el de la curación del cojo, Anás y Caifás, con los otros dignatarios del templo, se reunieron para juzgar la causa, y los presos fueron traídos delante de ellos. En aquel mismo lugar, y en presencia de algunos de aquellos hombres, Pedro había negado vergonzosamente a su Señor. De esto se acordó muy bien al comparecer en juicio. Entonces se le deparaba ocasión de redimir su cobardía. Los presentes, que recordaban el papel que Pedro había desempeñado en el juicio de su maestro, se lisonjeaban de que se lo podría intimidar por la amenaza de encarcelarlo y darle muerte. Pero el Pedro que negó a Cristo en la hora de su más apremiante necesidad era impulsivo y confiado en sí mismo, muy diferente del Pedro que comparecía en juicio ante el Sanedrín. Desde su caída se había convertido. Ya no era orgulloso y arrogante, sino modesto y desconfiado de sí mismo. Estaba lleno del Espíritu Santo y con la ayuda de este poder resolvió lavar la mancha de su apostasía, honrando el nombre que una vez había negado. Gracias por escuchar este audio. Te invito a compartirlo para que sea una bendición para otras personas. Te invito también a que te unas a mi canal de YouTube, Juan Manuel Flores Espinosa. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Te invito a escuchar el siguiente capítulo.